tal? ¿Cómo es? El día de hoy te vamos a hacer una entrevista acerca del transporte público en Bogotá. ¿Listo? La primera pregunta es, ¿cómo cambia el comportamiento de las personas según la hora del día en el transporte público? Pues yo diría que por la mañana son como mucho más relajadas, digo pues por lo que está como recién empezando el día y que eso va, pues como diciendo, como por desde así empeorando conforme pasan las horas, porque ya guiando tipo 6, 4 de la tarde se vuelve un poco más agresivo, pues por lo que ya es hora pico, ya todo el mundo está cansado y encima tenerse que enfrentar a todas esas montoneras de personas es mucho más cansón. Ok. La segunda pregunta es, ¿qué situaciones dentro del transporte generan más incomodidad o estrés y cómo reacciona la gente? ¿Cómo reaccionarías tú a esa situación? Pues cómo reaccionaría, pues yo por lo general soy como mucho de tomar mi distancia y luego ya dejar el tema ahí. Pero yo creo que es de los temas con los que más se llega a incomodar a la gente es cuando, por ejemplo, uno habla muy fuerte o cuando alguien estornuda sin tapabocas, que creo que son como los dos más recurrentes. El tercero es, ¿qué factores influyen para que las personas actúen de forma más respetuosa o de forma más conflictiva? Yo diría que más que todo el comportamiento de esta gente tipo como en las montoneras, cuando hay mucha gente en el Transmilenio, que todo el mundo se comienza a pisotear y empujar, a comparación de la mañana, que por la mañana la gente está como un poquito más calmada y sí es como más respetuosa en ese ámbito. Okay. La cuarta es, ¿qué diferencias notas entre la estación de Transmilenio Universidades y otras estaciones de Transmilenio en tu experiencia en cuanto al comportamiento de las personas? Pues a cuanto a universidades, que el comportamiento de las personas es un poquito más constante, debido a que últimamente pues como a la entrada de la estación pues pusieron el B74, está llenado, está muy repleto casi que a toda hora, entonces ese comportamiento agresivo, por decirlo así, se suele tener desde por la mañana hasta por la tarde. ¿Qué estaciones sienten que la gente se comporta más tranquila o más organizada? ¿Qué cree que provoca estas sensaciones? Yo diría que un poco la de la Boyacá, la de Avenida Boyacá, porque por lo general no hay mucha gente y pues tienen como mejor gestionado todo el tema de ingresos y de salidas para la estación. Ok, eso sería todo. Muchas gracias. De nada. ¿Cómo cambia el comportamiento de las personas según la hora del día en el transporte público? No sé, desde mi punto de vista, el comportamiento de las personas en el transporte público cambia como por el afán que tengan para llegar a las casas. Por ejemplo, yo cuando salgo a las 4 de la tarde, yo sé que a esa hora eso va a estar muy lleno y sí o sí me toca esperar 2 o hasta incluso me toca esperar 3 Transmilenios para poder llegar a la casa. ¿Qué situación dentro del transporte generan más incomodidad o estrés? La verdad, pues no me incomoda, muy poco. Nada de las O no sé, de pronto pues la gente cuando empieza como con esos bafles así como todos duros. Ok. ¿Y cómo reacciona la gente? Pues depende, o sea, yo digo que ahí la gente si no le gusta esa música, pues empieza a hacer como mala cara o se cambia de vagón. Ok. ¿Qué factores influyen para que las personas actúen de forma más respetuosa o conflictiva? Para que actúen de forma respetuosa, no sé, diría yo como que cediendo el puesto a una persona que lo necesite, como por evitar inconvenientes. Y conflictiva, no, pues por ejemplo la gente que se hace en las puertas y no deja ni entrar ni salir, entonces ahí a veces se forman conflictos por eso. ¿Y qué diferencias notas entre la estación universidades y las estaciones en general? Las otras. La edad de los pasajeros. O sea, la edad, sí, acá en universidades veo que la gente es como más joven a comparación de otras estaciones. ¿Y crees que eso afecta en el comportamiento de las personas? Un poco. ¿En qué estaciones sientes que la gente se comporta más tranquila o más organizada? ¿Y qué crees que lo provoca? Más tranquilas y organizadas. No sé, la verdad, como después de escuela militar.
porque las veces que yo he pasado por ahí están solas las estaciones, entonces diría yo que por eso serían como tranquilas. Ok, son más tranquilas. Listo, eso es todo. Ok. Bueno, ¿cómo cambia el comportamiento de las personas según la hora del día en el transporte público? Uy, pues yo creo que dependiendo de si es hora pico es más relajado, la gente se siente como más cerrada a ser amable con las otras personas. ¿Qué situación dentro del transporte genera más incomodidad, estrés y cómo reacciona la gente? Pues personalmente a mí me molesta que a veces llegue gente a vender cosas o que pidan dinero, entonces pues eso a mí me molesta un poco. Ok, ¿qué factores influyen para que las personas actúen de forma más respetuosa o conflictiva? ¿Más respetuosa? Pues yo creo que influye la hora y cómo la gente se ve alrededor, porque digamos como si se ven, no sé, es que no sé cómo decirlo de manera no despectiva, como si se ven como desarreglados y cosas así, pues la gente como que es más amable o menos, dependiendo también del contexto socioeconómico. Ok, ¿qué diferencias notas entre la estación universidades y las demás estaciones? Pues yo creo que por ser esta como la que está más en el centro se nota un poquito más el peligro, pero igual es como, o sea, no es tan peligrosa como las otras, pero en hora pico sí siento que es un toque más peligroso. ¿En qué estaciones sientes que la gente se comporta más tranquila o más organizada? ¿Y por qué? En universidades igual porque pues la mayoría son universitarios. O sea, más desorganizada. No, más organizada, sí, más calmada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy te vamos a hacer una entrevista acerca del transporte público en Bogotá. La primera pregunta es, ¿cómo cambia el comportamiento de las personas según la hora del día en el transporte público según tu experiencia? El comportamiento de las personas cambia es cuando por la mañana, cuando entran a trabajar, porque pues todo el mundo vive muy afanado, entonces pues todo el mundo está como muy tensionado, por decirlo así, y a la hora pico, porque pues todo el mundo quiere llegar a la casa, todo el mundo está cansado, entonces el ambiente se pone mucho más tenso. Bien, la segunda pregunta es, ¿qué situaciones dentro del transporte generan más incomodidad o estrés y cómo reacciona la gente? Para mí, lo que he visto es los vendedores ambulantes, ¿sí? Y los habitantes de calle. Es muy incómodo porque pues todo el mundo pues está en su cuento, quiere pues estar descansando, estar tranquilo y ellos vienen a incomodarlos. Entonces siento que a mucha gente le incomoda como el vendedor ahí hablando, el habitante de calle pues ahí incomodando, también pues el olor que transmite pues el habitante de calle sin discriminar. Eso hace que pues, la gente pues, se sienta mucho más incómoda. Y la tercera pregunta es, ¿qué factores influyen para que las personas actúen de manera respetuosa o conflictiva? Pues el trato que se da entre personas, ¿sí? Entonces, también la organización dentro del sistema, si hay pues, un sistema bien organizado, pues se va a evitar pues obviamente todo tipo de conflicto, pero pues si no hay ningún tipo de organización, todo el mundo pasa por encima, pues la gente pues obviamente pues va a generar conflicto por cualquier cosa. La cuarta pregunta es, ¿qué diferencia notas entre la estación de universidades y otras estaciones que tú hayas experimentado? Que la estación de universidades pues tiene demasiada demanda. Creo que cubre pues la mayoría de las rutas donde pues la mayoría de la gente vive. Entonces también porque es una zona muy concurrida, hay muchos universitarios, entonces siempre está súper llena, a diferencia de otras estaciones, digamos como acá en la décima, San Diego, donde hay muy poca afluencia de personas, ya que pues coge como no coge tantas rutas como universidades. Okay, y para terminar ya con la última pregunta, ¿en qué estaciones sientes que la gente se comporta más tranquila o más organizada y qué crees que provoca esa tranquilidad? Más tranquila. O si no has tenido alguna experiencia tranquila, pues también lo puedes decir. No, la verdad no. No he visto como estaciones tranquilas, pues donde yo concurro, entonces no. ¿A qué estaciones concurren? No. Digamos yo, toda la décima, digamos desde el portal 20 de julio hasta acá Museo Nacional,
siempre pues todo lo de San Victorino siempre está muy concurrido. Y ya digamos entre comillas que la estación que más tranquila se podría decir sería San Diego, que es como que la gente evita por el lugar. Muchas gracias. Dale. ¿Cómo cambia el comportamiento de las personas según la hora del día en el transporte público? Pues yo siento que cuando es hora pico suele ser más estresante, la gente está como más irritada, y cuando está más libre pues todo el mundo está tranquilo. ¿Qué situaciones dentro del transporte generan más comodidad o estrés y cómo reacciona la gente? Yo siento que pues a mí lo que más incomodidad me genera es que esté colapsado, porque de por sí todo funciona bien, el único problema es que está muy colapsado, que hay muchos retrasos. Ok, ¿qué factores influyen para que las personas actúen de forma más conflictiva? Pronto que la gente está como muy afanada, muy estresada, y eso termina ocasionando peleas o discusiones. ¿Qué diferencia nota entre esta estación universidades, y otras estaciones? Pues en mi experiencia universidades está mucho más llena, más colapsada, pues porque hay mucha gente joven, y pues otras a lo mejor son menos colapsadas, pero no sé, de pronto universidades es un poco más desorganizada, más sucia que otras. ¿En qué estación siente que la gente se comporta más tranquila o más organizada? ¿Y qué cree que es lo que provoca? Yo siento que, por ejemplo, en mi experiencia, CAN suele ser una estación bastante organizada, también por lo que la mayoría de personas que están ahí son como de oficinas y cosas así, y siento que las universidades donde hay más gente joven suelen ser un poco más como caóticas, siento yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya ahorita vamos a hacer una entrevista acerca del transporte público en Bogotá. La primera pregunta es, ¿cómo cambia el comportamiento de las personas según la hora del día, según tu experiencia? Ok. No, pues en hora pico, que es por las mañanas, tipo 6, 7, y por las tardes, que es como 5, 6, también se vuelve un caos, porque las estaciones están full. Claro, cuando llega Transmilenio, montarse, todo el mundo empuja, sí, las personas se vuelven muy locas por poderse subir. Ok, mira, la segunda pregunta es, ¿qué situaciones dentro del transporte público te han generado incomodidad o estrés y cómo reaccionaste? No, pues incomodidad, estrés es cuando llega el Transmilenio, me monto y está súper lleno. O sea, que me asfixio, que no me puedo ni mover, que todo el tiempo estoy súper apretado. No, pues afrontarlo. Sí, lo único que puedo es afrontarlo. La tercera pregunta es, ¿qué factores crees que influyen para que las personas actúen de manera respetuosa o conflictiva? No creo que haya un factor específico, ya es como una forma de ser que la persona tenga. La forma de ser de la persona. O sea, sí. La cuarta pregunta, ¿qué diferencias notas entre la estación de Transmilenio Universidades y la estación de Transmilenio y cualquier otra estación de Bogotá en cuanto al comportamiento de las personas? Pues es que aquí en universidades o aguas, digamos que el ambiente es como muy inseguro, ¿sí? O sea, uno siempre ve como a gente como sospechosa, por decirlo así, entonces uno dice, uy, cuidado. Y en otras estaciones pues no se suele ver tanta gente pues como con ese porte, pues a diferencia de acá. Y la quinta y última pregunta es, ¿qué estaciones sientes que la gente se comporta más tranquila o más organizada, según tu experiencia? Por la 26, desde universidades hasta la última, Dorado. O sea, esta no, Andes, en Andes, ciudad universitaria, de ahí hacia allá. Vale, eso sería todo, muchas gracias. ¿Vale?